Pues vamos a iniciar nuestra clase del lunes 30 de noviembre del 2020, 5 de la tarde, 5:41, en este caso 5:41. Y el objetivo de la clase es aprender a pronunciar y a aplicar los diferentes tipos de adjetivo que nos encontramos en inglés. 8 tipos de adjetivos. Empezamos por los adjetivos de posesión, posesivos. Mío, tuyo, suyo, de él, de ella. Muy bien. Sudeo, te veo. Bien. Entonces, vamos a iniciar. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Bien. Sale. Vamos a compartir la imagen y vamos a ver. Espero que se pueda, nos vamos a ir suavecito, poco a poco y dando un repaso. Practicas allá en tu casa, tú lo pronuncias, aunque no se oiga, no lo oiga yo, pero tú trata de practicarlo, ¿de acuerdo? Perfecto. Bienvenida, bienvenida. Me avisa si se oye bien y lo voy a ir pausando suavecito. Ahí está. ¿Se ve? Bien. Vamos. 8 tipos de adjetivos. Sube tu volumen y escuchamos. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Y el día de hoy, muchachos, vamos a trabajar parts of speech. Vamos a seguir con estas partes y vamos a trabajar hoy la parte de adjetivos. En la clase pasada trabajamos información sobre qué, sobre el sustantivo, así que esta es una clase complementaria. Pancho, es que yo no vi la primera, entonces esta es la clase que necesitas para que vayas comprendiendo mucho mejor todo eso. Entonces, vamos a hablar de adjetivos. Hay muchos tipos de los que vamos a dar algunos ejemplos, pero la característica esencial de ellos es que dan información del sustantivo. Los adjetivos dan información del sustantivo. Escríbelo, por favor, y luego vamos a ir haciendo la lista de los... Eso lo trabajamos también mucho por ahí en la escuela. ¿Qué es el adjetivo? El que califica el sustantivo. Sí. ¿Qué es el adjetivo? Lo que califica. Por ejemplo, el cuaderno es bonito, es caro, y entonces el sustantivo es el objeto del que se habla. Pero ¿cómo así? Eso es lo que vamos a trabajar el día. Ahí, mira, 2, 4, 6. Adjetivos. Ahí aparecen 6 y 2 calificativos, el comparativo y el superlativo. Entonces, escribe la lista, por favor, de cuáles son los adjetivos. Me espero un momento. Adjetivos posesivos. Dejas un espacio, ¿no? 2 renglones. Luego, adjetivos demostrativos. Le pones unas palomitas o palomillas y solamente escribes calificativos. Abajo de calificativos puedes poner inciso A, inciso B. Comparativos. Esto es más grande que eso. Esto es más bonito que aquello. Son los comparativos. El inciso B, superlativos. Bien. Luego, vamos para abajo. Adjetivos de número y cantidad. Primero, segundo, tercero. Esos son los ordinales. Adjetivos distributivos. Distributivos. Bien. Y luego los interrogativos. Adjetivos interrogativos. Bien.
Ya se está integrando otro compañero o compañera. Buenas tardes, compañerito, compañerita. ¿Quién es? Para pasar lista, calceta. Luego, Vanessa, 2 veces. Vanessa y calceta, bueno, ya estaba. Bien. Compañerita que se acaba de integrar, si gustas escribir cuál es el objetivo de la clase de hoy, aprender a aplicar y a pronunciar los diferentes adjetivos en inglés. Antonio Luna se está integrando. Profe, Hola, Antonio. profe. Dígame. No, ya nada. Es que aparecía doble vez. Es que hace rato se trabó mi teléfono, pero ya nada. Ajá. Vanessa, Rosa Paola, Antonio Luna, ¿ya se fue? No, ahí está. ¿Quién más? Vanessa, calceta, Antonio Luna. Bien, entonces, adjetivos, ¿cuáles son? ¿En qué se aplican y cómo se pronuncian? Adjectives. O ahorita vemos la pronunciación. Son diferentes: posesivo, demostrativo, calificativo. Inciso A, comparativos. Inciso B, superlativos. Adjetivos de número y cantidad, adjetivos distributivos y adjetivos interrogativos. Continuamos. Entonces hay varios tipos. Vamos a empezar con esto. Adjetivos posesivos. En los adjetivos posesivos, nosotros vamos a encontrar un adjetivo por cada pronombre personal. Por ejemplo, el pronombre personal que es este, I, el adjetivo posesivo es my. Entonces escriben que por cada persona de la lista de yo, tú, él, ellos, nosotros, hay una forma de nombrarlos en esta parte de adjetivos posesivos. My, your, her, his, etc. ¿Bien? Es por eso entonces que nosotros podríamos decir my car, ¿sí? Mi carro, pero ese my es un adjetivo posesivo. ¿Por qué posesivo? Porque está indicando posesión, pertenencia. Entonces cuando digo my car, estoy hablando de mi carro. ¿Y car qué sería? Un sustantivo. ¿Sustantivo qué? Sustantivo común. Entonces ahí lo tenemos. Sustantivo. Para este pronombre que es you, también tenemos otro adjetivo posesivo que es ¿cuál? Your. Entonces estamos diciendo tu carro, your car, o el carro de ustedes también, your car. Ahora, para este pronombre, para el pronombre he, pronombre personal, he, tendríamos también un adjetivo posesivo que es ¿cuál, muchachos? ¿Cuál sería? Sería his car, su carro, pero no el suyo, el carro de él, el su de él. Lo mismo para este, por ejemplo, para el pronombre personal she, ¿cuál sería entonces? Sería her. Para el pronombre personal it, ¿sería cuál? Sería its. Este no lleva apóstrofe porque es un posesivo, its. Si tienen dudas de cómo manejar este its, el it también, y el its con el apóstrofe, esta es una clase que recomiendo para que vean. Listo, va a aclarar muchas dudas, muchachos. Ahora tenemos para nosotros, para el pronombre we, ¿cuál sería entonces el posesivo? Sería our. Entonces estamos diciendo nuestro carro, our car. Este our lo pueden escuchar mucho como our o our car. This is our car. También podría manejarse. Y por último tenemos el posesivo de ellos, que el pronombre they, que sería ¿qué? Their. Y este lo podríamos combinar cada uno de ellos con car o con cualquier sustantivo que estemos manejando. My car, your car, his car, her car, and so on. Sí, así sucesivamente. Bien, para los alumnos y los compañeros que se acaban de integrar, el objetivo de la clase es aprender a utilizar adjetivos, diferentes adjetivos en inglés. Y entonces ahí tenemos la lista de adjetivos: posesivos, demostrativos, calificativos, comparativos,
de número y cantidad, distributivos, y el último es interrogativos. Entonces, para los que se acaban de integrar, vamos y estamos viendo cómo es la aplicación de los primeros adjetivos posesivos cuando hablamos de algo que es mío, tuyo, o de ellos, o de ellas, o de alguien. Y entonces, ¿qué es un sustantivo? Un sustantivo es precisamente el objeto o la cosa de lo que estamos hablando. Aquí en este caso está hablando de my car, my car. Vamos a otra vez. Air. Y lo podríamos combinar cada uno de ellos con car o con cualquier sustantivo que estemos manejando. My car, your car, his car, her car, and so on. Sí, así sucesivamente podríamos trabajar. Esos son adjetivos posesivos. ¿Cómo empezamos? Espero que tomando nota, por favor, porque eso va a complementar mucho. Y aquí voy a ver los que estudiaron la clase pasada, muchachos. Bien, muchachos, vamos a continuar con adjetivos demostrativos. Tengan mucho cuidado con lo que vamos a ver acá porque puede confundir adjetivos demostrativos con pronombres demostrativos y hay una pequeña diferencia y muy importante. ¿Cuáles son estos? Los que demuestran ese sustantivo, hablan o hacen un poco más de énfasis en el sustantivo y ¿cuáles son los adjetivos demostrativos? Cuando vamos a hablar de que algo está sucediendo en términos generales, que ahí está. Acá tenemos que tener muy presente la cantidad y lo cerca o lo lejos que estemos de ese sustantivo. Ay, Pacho, qué enredo. No es enredado. Ya les voy a mostrar ahí cómo lo vamos a trabajar. Podríamos continuar con el ejemplo de car y vamos a hacer un pequeño ejemplo ahí para que vean cómo trabajarlo. ¿Cuándo trabajamos adjetivos demostrativos? Cuando mencionamos esta palabra que algunos pronuncian como this, como con una E, otros como con la I. Hay muchas variaciones. ¿Y qué significa this? Significa esto, esta, este. ¿Listo? Entonces, this significa esto, esta, este, de acuerdo a lo que se está mencionando. Entonces, vamos a iniciar. Copien esto, por favor. Y entonces, this es un adjetivo demostrativo. Demostrativo para decir que esto tiene ciertas características o es bonito, etc. Diga algo. Bien, continuamos. Bienvenidos todos los que están llegando. Estamos en la clase de adjetivos, cómo utilizarlos, cómo identificarlos y cuáles son. En este caso ya pasamos por posesivos y vamos a continuar con demostrativos. ¿Cómo demostramos que algo existe? Primero hablamos de esto, esta, este. Eso lo utilizamos para singular. Si quieren ampliar mucho más este tipo de información sobre adjetivos demostrativos, esta es una clase que voy a recomendar, las dejo acá y también va a la descripción. ¿Qué significa entonces esto, esta, este? Entonces si yo digo acá, this car, estoy mencionando un adjetivo demostrativo que está hablando ¿sobre qué? Sobre el carro. Mire que siempre los adjetivos dan información sobre el sustantivo. ¿Qué información están dando? Está especificando que es este carro. Y además que no solo este carro, sino este que está cerca. This car. Si fuese un carro que está lejos, entonces ya no sería this car, sino que sería that car. Ese carro. Adjetivo demostrativo y luego tenemos sustantivo. Entonces mire que ya vamos. Entonces escribimos esa palabra that para ese que está ahí medio lejos o que va pasando. That car. Comprendiendo mucho más las parts of speech. Y tenemos adjetivos posesivos, adjetivo posesivo y sustantivo común. Muchachos, ahí vamos complementando eso. Pacho, pero es que car ya lo conocemos. Vamos con otro ejemplo.
Perfecto, vamos a incluir otro ejemplo mucho más interesante. ¿Qué tal entonces si hablamos de este, por ejemplo, tender? Tender, what is tender? What's the meaning of this? Tender is an adjective, eso es un adjetivo, tender. Pero tenemos dos adjetivos acá, this and tender. This es un adjetivo demostrativo y tender es un adjetivo también, pero ya de estos calificativos que vamos a ver. ¿Qué pasa? Muchas ocasiones, si agregamos un sufijo, que es un sufijo, algo que va al final de la palabra, y un prefijo es algo que va antes de la palabra, por eso la parte de pre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros en algunos adjetivos, como este que tenemos acá, agregamos el sufijo nes, este sufijo ya lo vuelve un sustantivo. Por ejemplo, si yo digo tender es tierno, pero si digo tenderness ya digo es ternura. ¿Cómo la ven? Esta ternura. Escriban esa palabra, tender, tierno, pero con la terminación ness, tenderness, ternura. This tenderness, esta ternura. This tenderness, esta ternura. Otro ejemplo, Pacho. Muy bien, vamos a hablar con otro. Vamos a hacerlo con that. Listo, entonces tenemos that y vamos a decir kind. Kind es otro adjetivo que significa amable, es un adjetivo Kind, amable, y entonces también es otro adjetivo calificativo, pero le vamos a poner su terminación. Calificativo de los que podríamos trabajar. That kind, ese es otro de los que tenemos por la distancia, estamos hablando de una persona por allá lejos. That kind. ¿Y qué podríamos hacer? Ese hombre amable, that kind man. Eso podría ser. Entonces mire que tenemos adjetivos y un sustantivo. Pero, ¿qué pasa? Como estamos hablando de esta parte de los sufijos, entonces nosotros podríamos utilizar otra vez este nes acá. That kindness. Véalo acá. Kindness. ¿Qué dice ahí? Entonces, si esto es amable, entonces, ¿qué sería esto como sustantivo? Amabilidad. Entonces, esa amabilidad. Bien, kindness, cuando tiene la terminación o el sufijo, ya cambia su significado. Amabilidad. Escríbanlo, por favor. Esa observación es muy importante porque ahí el demostrativo se pueden aplicar dos adjetivos, pero uno se transforma con la terminación ns, kindness. ¿De acuerdo? Entonces, amabilidad. That kindness. That kindness. Thank you for that kindness. Gracias por esa amabilidad. ¿Cómo la ven, muchachos? Entonces, convirtiendo adjetivos en sustantivos utilizando estos sufijos que tenemos acá. Espero que vayan tomando nota, por favor. Continuamos entonces con otros dos adjetivos demostrativos que tenemos, que es el plural, por ejemplo, de esta parte de this, que es el plural, muchachos. Entonces, recuerden que si estamos hablando como this, que significa este, esta, esto, entonces el plural sería estas, estos. Entonces, ¿cuál sería? Sería esta palabra que es this. Algunos dicen, Pacho, pero es que se pronuncia más larguito que es this. Sí, puede ser, pero cuando estamos hablando muy rápido, esa pequeña diferencia es muy poco notable. Entonces, ¿qué podríamos agregar? El sustantivo que tenemos y podríamos colocar aquí these people, estas personas. ¿Sí? Ahí está muy fácil. Si estas personas que tenemos acá cerca, por eso estamos hablando de cerca, lejos, ¿sí? Cerca, lejos, cerca y la expresión lejos que viene, tenemos que jugar con eso. Digamos que estas personas que estaban acá ya se fueron, entonces ya no vamos a decir these people, sino que ya están por allá. Vamos a mencionar entonces those people. Bien, entonces, ¿qué debemos identificar acá, muchachos? Tenemos adjetivo, ¿listo? Tenemos sustantivo, adjetivo, sustantivo, adjetivo, sustantivo y así con los otros que estamos manejando. Mire que ya vamos comprendiendo mucho mejor esas parts of speech, guys. Bien, aquí observen la palabra des, dos, se refiere a aquella gente que está aquí, pero que son varios.
This es para uno, para el singular. This para el plural. Those para aquella gente o adjetivo o sustantivo que se está alejando. Those, el que está ampliando su distancia o su lejanía. These people, cuando queremos hablar de varias personas. Those, esa misma gente o grupo se está alejando. Ahí está entonces para que vayan tomando nota, por favor. Bien, muchachos, continuemos con adjetivos calificativos y en esta tenemos dos secciones más que son comparativos y superlativos. Cuando hablamos de adjetivos calificativos son los que califican o dan una cualidad, una característica especial. ¿A quién? Al sustantivo. ¿Cómo va así que característica especial? Cuando es grande, pequeño, bajo, bonito, feo, terrible, asombroso, ese tipo de cosas. Es una característica especial de ese sustantivo. Entonces, recuerden acá una regla muy importante que acá es donde dicen algunos que el inglés se habla al revés. ¿Por qué? Porque en esta parte los adjetivos van a ir primero que ¿quién? Primero que el sustantivo. En esta parte los adjetivos van a ir primero que el sustantivo y es para esta sección que está por empezar. ¿Cómo así, Pacho? ¿Cuál es un error muy común? Decir, por ejemplo, yo les digo, escriban casa grande, entonces muy fácil porque casa es house y grande es big, entonces colocan así, house big, pero no. ¿Cuál es la norma? Que debemos colocar este adjetivo grande. Mire que la característica de la casa es que es grande, entonces ¿qué? Lo tenemos que colocar primero. Entonces no vamos a colocar o no vamos a decir house big, sino ¿cómo? ¿Cómo vamos a decir? Aquí vamos a decir es big house. Así quedaría. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos big, que es un adjetivo, que es grande, y house, que es un sustantivo. ¿Un sustantivo qué? Sustantivo común. Recuerde que eso lo vimos en la clase pasada. En esta clase, si no la ha visto. Tenderness, ternura. ¿Qué tipo de adjetivo, de sustantivo es? Sustantivo que abstracto, al igual que kindness. Tengan muy presente eso, por favor, muchachos. Miremos este otro ejemplo. Intenten construirlo. Miedo terrible. Miedo terrible. Tenemos sustantivo y adjetivo. ¿Cuál es la característica de ese miedo? ¿Qué es qué? Que es terrible. Es un miedo terrible. ¿Listo? Bueno, ¿cómo sería esa oración acá entonces? Un miedo terrible. Entonces recuerden que terrible sería la parte del adjetivo terrible, y el miedo es un sustantivo. ¿El miedo es un sustantivo qué? Un sustantivo abstracto también como eso. Terrible y miedo decimos fear. Terrible, fear. Entonces acá tenemos adjetivo y sustantivo. ¿Cómo lo vemos hasta ahora? Muy fácil. Ahora vamos a hablar de un país, por ejemplo, el asombroso o el increíble Inglaterra, la increíble o asombrosa Inglaterra. Entonces, ¿cómo sería? Amazing, ok, amazing Inglaterra, ¿cómo sería? Inglaterra es un tipo de sustantivo, ¿qué? Sustantivo propio. ¿Y cómo es propio? ¿Qué debo hacer? Empezar con mayúscula y la vamos a colocar acá. England, amazing England. ¿Sí? Entonces acá tenemos adjetivo y luego acá tenemos un sustantivo. Mire cómo estamos trabajando de bien estos muchachos. Ahí está. Bien, entonces cópienlo, big house. En este caso, primero va el adjetivo y luego el sustantivo. House es una casa. Fear es una situación de miedo. Y England es un país. Y entonces el adjetivo calificativo amazing, algo así como asombroso. Terrible también es otra forma de hablar de los sustantivos, perdón. Big, grande. ¿Cómo? Calificativos. ¿Cómo se califica? Grande, terrible o fantástico. Entonces, esta primera parte de adjetivos calificativos. Bien, con la parte de comparativos en adjetivos comparativos, ya nosotros no vamos a hablar de grande, sino que le vamos a subir un nivel más y la vamos a comparar. Para esto hay una reglita, si hay una clase que les recomiendo de los comparativos, que es esta, para que se apoye. Igual, comparativos y superlativos, esta es la clase, estas son las clases que les voy a recomendar.
Entonces, por ejemplo, big, que es grande, y yo lo quiero comparar, le voy a decir más grande, entonces tendríamos una variación. Tenemos el adjetivo normal que es big, pero con la variación ya queda como bigger. ¿Listo? Ahí van a ver unas normas de por qué se duplica y que se le agrega ER en esa clase que les comparto. ¿Okay? Entonces, big, bigger. ¿Qué significa? Observen que tiene doble G ahí y en la palabra anterior solo una, bigger. Grande, y este es más grande. Normalmente viene con esta expresión final que es than, bigger than, más grande que. Entonces ahí lo van a tener. Listo. Este también lo podríamos colocar como comparativo. Terrible, que es más terrible, por ejemplo, más terrible que. Entonces, como es un adjetivo un poco largo, ya no se trabaja con la parte de ER ni agregando ese tipo de cositas, sino que se va a colocar ¿qué? Se va a colocar aquí more. Sí, esta palabra, more terrible. Lo van a ver todo en esa clase de apoyo. Así que ya tienen tareita, muchachos. More terrible. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Más terrible. Y lo mismo sucedería entonces con la parte de amazing que tenemos acá. Sería more amazing. Pacho, entonces a todas se le van a colocar ese more. No, a todas no. Hay unos adjetivos que son cortos, que hay unas reglas diferentes, que por eso esa clase es súper importante. Pacho, ¿y qué es eso de superlativos? Bueno, cuando pasamos al superlativo es porque es lo más de algo, lo más grande del mundo, del planeta, de la ciudad, de la casa, bueno, en fin, lo más de algo, la característica más de algo. En este caso tenemos big, y ya para hacer el superlativo hay unas normitas también interesantes, que esa es la clase que les recomiendo de apoyo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Cuando hablamos del superlativo, colocamos este artículo que va como recomendado, porque eso también es parts of speech, no solo trabajo de cuándo utilizar y cuándo no utilizar estas clases recomendadas, y además estas otras, cuándo utilizar I am, que son artículos. Necesito que vean esto para que estén listos para las clases que vienen, ¿ok? Ahí va a ir en la lista de reproducción y los recomendados. Entonces, ¿qué viene acá? Ya no decimos the big, que big es el adjetivo que tenemos acá, muchachos, ¿sí? Big, que es grande, sino que vamos a decir el más grande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay una norma donde le duplicamos la consonante y agregamos EST. Entonces, así quedaría the biggest, el más grande, ¿sí? Y hay otras oraciones que podríamos construir. ¿Qué podríamos hacer también? Con la parte de terrible también se trabaja. Pacho, entonces hacemos lo mismo, le agregamos EST. No, hay una norma también, así como lo había para esta, y ya no es agregando EST, sino que lo hacemos así. Ya sería the most what? The most terrible. The most terrible animal on earth. Sobre la tierra, el animal más terrible sobre la tierra. No sé cuál será. Listo. Bueno, ¿cuál tendríamos acá? ¿Cómo construirían esta con amazing? El más asombroso. Simplemente vamos a colocar aquí the most amazing. Bien, así estamos trabajando entonces adjetivos comparativos. Observen cómo va la regla big, bigger, biggest. Pero para estos son cortos. Big, bigger, biggest. Si utilizan una técnica de recordar, entonces ER va en medio y EST va al último. Biggest, bigger, big. Y en el otro, more, terrible y most. More, de más, y most, de mucho. ¿Sí? Entonces, ahí. Va a ver si lo dice. Pacho, entonces, ¿cuál es el adjetivo comparativo ahí? El adjetivo comparativo sería toda esta parte y esta parte y esta parte y esta. ¿Y esto qué es? Es un artículo definido, y también hay artículos indefinidos como el que les recomendé que vieran. Entonces, les recomiendo esas clases de apoyo, muchachos. Bien, muchachos, continuamos con adjetivos de número y cantidad.
Cuando estamos hablando de número y cantidad, podríamos utilizar mucho algo que se llama quantifiers, cuantificadores, clase recomendada. Incluso hay otros que podríamos emplear, así que por favor vamos a darle una miradita cuando tengan esa opción. Entonces ahí vamos a incluir números ordinales, si es primero, segundo, el cuarto, o una cantidad específica de algo o no específica. ¿Cómo así? Por ejemplo, digamos que podríamos decir primera clase o la segunda clase de Parts of Speech. Entonces, un adjetivo podría ser este, second. Second class, for example. This is the second class. Entonces, acá tenemos un adjetivo de número y cantidad. Y en este caso, estamos hablando de second como adjetivo y class como sustantivo. Recuerden entonces eso, muchachos. Tendríamos otro, por ejemplo, que podríamos hablar de few, yes, little. También podríamos hablar de much, podríamos hablar de no, y hay otros que podríamos trabajar como any, también que serían clases recomendadas. Observen ahí que son los adjetivos de número y cantidad. Few, little, much, no, any. Entonces, few es poco. Little, pequeño. Mucho, no, para negar, y any, para cualquiera. Vamos a ver cómo lo dice. ¿Y dónde están? En el canal están. Ahí están los videos recomendados para que se apoyen. Pacho, explíquelas ya. Muchachos, si les explico todo esto de acaso va a ser una confusión porque es mucha información. Entonces les voy a dejar eso como video recomendado. Guárdenlo en su listica de reproducción para que vaya a ir tomando ese tipo de clases, ¿ok? Ahí tenemos entonces adjetivos de número y cantidad. Bien, muchachos, nos quedan dos adjetivos distributivos que son ¿cuáles? Los que hablan de distribución. Por ejemplo, ¿como cuál? Como esta palabra que es each, que significa cada, o que no es beach, es each, cada. Pacho, pero es que yo también me confundo con la diferencia entre each y every. Clase recomendada para que trabajen. Each lo podríamos trabajar como ese adjetivo distributivo y le agregamos el sustantivo, por ejemplo, digamos algo muy fácil. Student. ¿Listo? Cada estudiante. Distributivo, por ejemplo, entrégale 5 pesos a cada uno de tus hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Y entonces lo multiplicas por el dinero. Entrégale cada tanto de dinero, each brother. ¿Sale? Each student, también podríamos decir every sería otro apoyo acá, every student. Recuerden que each es cuando vamos a individualizar y every cuando tomamos un poco más general esta opción, ¿ok? Tenemos algunos otros dos que podríamos apoyar que son neither, que es ninguno, o también podríamos trabajar la parte de either, que sería ambos, o también ambos. Entonces escriban esta parte, each para cada uno, every para todos, near para ninguno, either para... utilizan estas dos expresiones para otras cosas que van de apoyo. Muchachos, yo creo que tienen buena tarea. Me disculpan por tanta información, pero estamos desglosando todas esas parts of speech, así que si tú quieres perfeccionar mucho de esto, tienes que ir a estudiar todo ese tipo de clases recomendadas. Todas se las voy a dejar en la descripción para que tengan eso muy claro. Bien, ahí está entonces. Ok, guys, finally these adjetivos interrogativos. En los interrogativos vamos a encontrar mucho las WH questions, las preguntas de WH, pero deben incluir ¿qué? Deben incluir un sustantivo para poder ser un adjetivo, muchachos. ¿Cómo así, Pacho? Por ejemplo, una de las WH question que podríamos trabajar es este what. Mire que por eso llaman así WH question porque comienza por WH. Entonces podríamos hablar what food, qué comida, y hacer una pregunta con esa. Por ejemplo, what food do you like? ¿Qué comida te gusta? Entonces aquí tenemos la parte de un adjetivo que interrogativo y esto es un qué, un adjetivo que eso no es ningún adjetivo, eso es un sustantivo, comida, un sustantivo común. Entonces, what food do you like, for example? ¿Qué otra tenemos? Tenemos otro que lo complementamos. What food do you like? ¿Prefieres o te gusta? Y otro
Podría ser which, listo, de elección, de escogencia. Entonces tenemos una WH question. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, which house, ¿cuál casa es la tuya? Which house is Which house? ¿Cuál casa es la tuya? Escríbanlo, por favor. Which house? yours? ¿Cuál casa? Aquí podríamos tenerlo. Entonces, adjetivo interrogativo, y esto sería un ¿qué? Un sustantivo común, house. Y por último, podríamos también la otra expresión con la parte de whose, por ejemplo. Listo, una pregunta con whose, y obviamente tenemos que incluir el sustantivo. Podríamos colocar aquí car. Bien, y bueno, sigue la pregunta. Podríamos hacer una pregunta como esta: whose car is this? ¿De quién es este carro? Whose car? Whose car is this? ¿De quién es este carro? Escríbanlo, por favor. Y entonces ahí hay tres formas. What, which, whose. Igual que en la segunda de demostrativo. This, that, this, those. This, that, this, those. Entonces, es muy importante tómenle nota a este cuadro, a esta expresión o a esta imagen, los que puedan capturarla para la tarea de la semana. Construir 2 oraciones con cada una de las expresiones de adjetivos. 2 con my, o por ejemplo, my, our. 2 demostrativas con that, does, por ejemplo. 2 con calificativas, big, amazing. 2 con comparativas, big, more, o most. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ese tipo de actividad. Ya estamos. Esta es una clase recomendada también, el uso de whose para que se apoye. Bueno, muchachos, ¿cómo vieron toda esta información? Es muy bueno que le hagan un capture. Capture. Vamos a capturar la pantalla ya completa, más o menos, para poder dar paso a nuestra presentación o a nuestro resumen. Escriban lo que hay ahí, por favor. Son algunas aplicaciones de los adjetivos. ¿Cuántos adjetivos? Mencionan que son 8. ¿Cuáles? Son posesivos, demostrativos, calificativos, comparativos, superlativos, de número y de cantidad, distributivos, cuando se va a hablar de que lo que nos toca a nosotros, a mí o a todos, ¿sí? Y los adjetivos interrogativos, cuando queremos hacer una pregunta. ¿Bien? Por favor, me corro un poco para que puedan hacerlo mucho mejor. ¿Y qué tenemos que hacer? Practicar. Les voy a dejar una práctica digital para que escojan ahí algunas o clasifiquen esos adjetivos que vimos hoy y también sustantivos para que se apoyen. ¿No viste la clase anterior? Te la recomiendo, que es esta. Y bueno, espero que se suscriban, que activen la campanita porque seguimos con más Parts of the Speech y muchas otras cosas, ¿ok? Bye bye, my friends. See you next class. Don't forget to share this lesson with many other people, ¿ok? Bye bye. Bye, 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 bye. ¿Cómo vieron la clase? Hoy no pusimos a practicar la pronunciación, pero lo haremos en la próxima clase. Y la próxima clase hablaremos y preguntaremos sobre alguna aplicación de sustantivos. ¿Cómo ven? Lo vamos a hacer y vamos a ir poniendo calificaciones de la tercera semana, más o menos. ¿Qué opinan? ¿Alguien que dé su punto de vista para la clase de hoy, un resumen? ¿Cómo fue el resumen, etcétera? Como ven, ya se fueron varios, no se vale, no se vale. Tengo en mi lista 3,
6, 8, más mi persona deberíamos ser 9 y ya faltan 2. No se salgan, por favor. No se salgan porque, pues, no se vale. Bien, ¿qué opina Galilea Velázquez de la clase de hoy? Ay, que estuvo bien, muy interesante porque así podemos, Diga. realizar las oraciones con los adjetivos, pero varios, no vamos a usar uno. Bien, entonces estamos ya fijando la tarea de esta semana, construir 2 oraciones con cada uno de los diferentes adjetivos, es decir, 2 con los posesivos, 2 con los demostrativos y ustedes pueden utilizar cualquiera de las expresiones según esta tablita. Y entonces, bueno, pues ya nomás le van a poner el complemento a cada una de estas. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Esa va a ser la tarea. Ya nomás tenemos 3 minutos con 13 segundos para terminar nuestra clase. Antonio Luna, ¿nos puede decir qué le llamó la atención de la clase de hoy? Pues el uso de los adjetivos como tal, en general, para poder mejorar la pronunciación, para poder especificar más, en sí como tal, para aumentar el vocabulario en inglés. ¿Cómo dice un video? 2, 3 palabras diarias, 2, 3 expresiones y aprendemos a hablar inglés a mediano tiempo. Imagínate ahorita cuántos años tienes, Antonio, 15 o 16. 16. Bien, que puedas poner una meta de 2 palabras diarias o 2 expresiones en inglés. A lo largo de un año ya tendrías 700, más o menos 700, que sí, como 750, pero dejémoslo en 700 expresiones en un año. Imagínate. Aprendes porque aprendes. Y no estamos Sí. en cierta escuela. ¿No? Bien. Sí, profe. Vanessa, ¿qué nos dice usted de esta clase? Que estuvo muy interesante y ¿El que, bueno, ritmo y la explicación está bien o le cambiamos? sí está bien, porque, ¿Sí? bueno, los videos nos explican algo y usted lo complementa, bueno, algunas cosas que no entendemos, entonces, pues se me hace bien. Perfecto. Tenemos 1 minuto en este momento. ¿Qué nos dice Carlos o Luna Flores? Diga algo. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué fue lo que le... Es que no sabía que existía big, o la diferencia de big, bigger y bigger. Ajá. Es no lo pues ya. Con el video me ayudó a tener más conocimiento. Muy bien, en ese caso, te fijaste en ese detalle, big, bigger, biggest. Es comparativo. Big es cuando estamos hablando de esto, que más o menos, ¿no? Tiene cierto tamaño, pero hay una escala bigger, que es más grande que esto, y biggest, que es más grande que los anteriores. Muy bien, Luna Flores, perfecto. Carlos Reyes, ¿algún otro detalle? Ya casi nos vamos, menos de 1 minuto, como 30 segundos. Lo de las preguntas WH no me sabía muchas y pues puse atención y vi